¿Qué tal, amigos? Buenos días. Consolidar una economía que sea fiscalmente sostenible, pero a su vez equitativa y solidaria, es lo que busca el Ministerio de Finanzas a través del Plan Económico. Para analizar en detalle nos acompaña el ministro Simón Cueva, a quien le doy la bienvenida a este espacio. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz, un gusto estar acá. Ministro, bueno, se cumple un mes ya en funciones de este gobierno y se ha dicho que todavía se está poniendo en orden las finanzas. De lo que usted ha ido encontrando en el camino, ¿coincide todo con lo que pudieron quizás recibir en el traspaso entre el gobierno saliente y este gobierno entrante, o han encontrado alguna situación distinta? Siempre hay novedades, es lo normal en cualquier actividad pública. Para poner un ejemplo, ha habido la novedad de que tenemos que honrar un laudo con una empresa extranjera, tenemos que revisar todos los atrasos, tenemos alrededor de 2.700 millones de dólares de atrasos en el sector público, y tenemos que ir mirando cómo la economía se recupera gradualmente. El plan de vacunación, que es la primera prioridad del gobierno, no es solo un plan sanitario de cuidar vidas, es también un plan económico, porque mientras más rápido se recupera la economía, más rápido se recuperan los ingresos fiscales y más permite eso que todos regresemos a la normalidad y que la economía empiece a crecer, que haya un poquito más de empleo y que recuperemos el orden y la tranquilidad en las finanzas públicas, y que nos ayude a nosotros a ir pagando poco a poco los atrasos y a ponernos al día en todos los temas que están pendientes. Ahora, pero es súper importante, usted lo ha mencionado, ese plan de vacunación. Ayer la ministra de Salud indicaba que hay 32 millones de dosis contratadas, 8 millones que están en proceso de contratación. Y ahí cabe preguntar, ¿el financiamiento para esa adquisición de las vacunas ya está completamente pagadas? ¿Cómo se ha realizado el cubrir económicamente esa inversión? Sí, el financiamiento para el plan de vacunación está asegurado. Lo hemos trabajado día a día con la ministra de Salud y con todo el equipo de vacunación. Anteayer mismo estuvimos viendo para un nuevo contrato de vacunas Sinovac. Tenemos cerca de 600 millones de dólares ya asegurados para ese pago. Los pagos se van haciendo conforme van llegando o enviándose las vacunas, pero los recursos están ahí porque esa es la prioridad número uno y porque eso nos va a ayudar a todos a regresar a la normalidad. Yo quisiera aprovechar para hacer un llamado a todos los ecuatorianos a seguir las instrucciones del plan de vacunación, a vacunarnos cuando nos toquen el paso correspondiente y, entre tanto, a seguir manteniendo las medidas de precaución para precautar la salud y la economía de todos nosotros. Y en ese sentido también se está recibiendo el apoyo de organismos multilaterales de crédito. En algún momento hablábamos con el representante del BID y decía que habían mantenido una reunión donde para ellos también era súper importante poder contribuir con este proceso de vacunación en el país, que va de la mano, va a conllevar directamente a agilizar ese dinamismo de la economía en el país. Así es, hemos trabajado muy de cerca con todos los organismos multilaterales, hemos tenido reuniones con todos ellos, reuniones muy fructíferas, muy positivas. Ellos han mencionado su apoyo fuerte a las prioridades del gobierno, en especial al tema de vacunación, y parte de los recursos que están viniendo para las vacunas provienen efectivamente de organismos internacionales. También algo de recursos de libre disponibilidad de la caja fiscal, es una mezcla de ambas cosas, pero creo que con esto estamos asegurando sin ningún problema el tema de financiamiento para toda esa zona de vacunación. Anteriormente, ministro, usted ha señalado que se ha sentado a conversar con los organismos multilaterales, que sienten que el país está generando confianza en ese sentido y ya se prevé para agosto firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las condiciones en las que se llegó a un acuerdo anteriormente eran otras en el país. Hay una diferencia marcada ahora en ese sentido. Considerando eso, ¿hacia dónde apuntaría la revisión de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Hacia dónde iría dirigida la nueva propuesta por parte del país? La lógica, como todo acuerdo con el fondo, es que cualquier acuerdo al que se llegue respalde los objetivos nacionales y los objetivos soberanos del país. El gobierno tiene varias prioridades claras de política y el acuerdo tiene que respaldar esas prioridades claras de política. Por otro lado, el entorno ha ido cambiando. Desde la última revisión que se hizo de ese acuerdo, ha habido ciertas mejoras a nivel internacional. El precio del petróleo está subiendo, las economías del norte están creciendo más rápido, están recuperándose. A nivel local se empieza a ver señales de recuperación económica. Las recaudaciones, por ejemplo, o las ventas internas que medimos a través de las estadísticas del SRI están creciendo comparado con el año pasado en 14% al último número. 2 semanas antes estaba en 7%, o sea, sí se empieza a notar señales de recuperación económica, con el precio del petróleo mejor y con un gobierno
con mucha buena visibilidad internacional, con atractividad de inversiones, con apertura comercial, deberíamos tener un potencial de crecimiento a mediano plazo más alto, mejor. Y todo eso tiene que reflejarse en un nuevo acuerdo, de tal manera que la economía pueda transitar de manera ordenada, de manera responsable, hacia una situación de la deuda pública y de las finanzas públicas que vaya mostrando cada vez mejores indicadores. Ahora, si bien usted dice tiene que acoplarse al plan de gobierno, venir a sostener o apoyar a ese plan, también es cierto que del otro lado surgen recomendaciones. Y en ese caso, por ejemplo, en lo que se había conversado, negociado y que seguramente también va a estar puesto sobre la mesa de diálogo ahora con el actual gobierno, hay dos puntos importantes. Uno tiene que ver con una reforma tributaria, la necesidad de disminuir también esa evasión, que en el país es calculado 7.600 millones de dólares que deja de recibir el Ecuador debido a esa evasión. Desde inicios del gobierno, incluso en campaña, se planteó el envío de una reforma en ese sentido. ¿Hacia dónde apuntarían los cambios que prepara el gobierno en materia tributaria? Sí, es necesario ir mejorando efectivamente la situación fiscal con el tiempo. Eso es absolutamente indispensable por seriedad y por mediano plazo del país. Al mismo tiempo, eso tiene que ser de forma ordenada, de forma que respete el contexto del país, el contexto político y el contexto económico, que son complejos y que toman tiempo en recuperarse. Y por lo tanto, la forma de mejorar las finanzas públicas pasa por tres áreas. Pasa uno por la reactivación económica, porque eso al final ayuda mucho a los ingresos fiscales y a reducir en cierta manera gastos de protección social. Por otro lado, por un manejo austero, un manejo serio, un manejo creíble y un manejo transparente de las finanzas públicas, hacer un esfuerzo para que cada centavo que se gaste vaya realmente a las prioridades. Hemos tenido reuniones con muchos de los ministros para ir revisando en cada área qué cosas son las más prioritarias, a dónde enfocamos las prioridades de gasto. Y en tercer lugar, efectivamente, ir mejorando los ingresos tributarios, y esa mejora pasa en parte por revisar temas de evasión y de elusión fiscal, esfuerzos conjuntos con el SRI, por ejemplo, para tener acuerdos de información tributaria internacionales, no solo con los Estados Unidos, que ya se ha firmado, sino a través de convenios internacionales con cerca de 200 jurisdicciones a nivel mundial, incluido bastantes paraísos fiscales, para ir transparentando, tener una unidad de grandes contribuyentes que tenemos que irla fortaleciendo para controlar que todos paguemos los impuestos que debemos pagar, ni más ni menos. Y finalmente, si hace falta medidas de impulso, digamos, a los ingresos fiscales, tendrán siempre que ser medidas, en primer lugar, discutidas, consensuadas y conversadas, no de sorpresa, y en segundo lugar, medidas que no topen nunca a los más vulnerables. La pandemia ha sido muy dura para los sectores más vulnerables y por lo tanto es muy lógico en un país inequitativo como el Ecuador que sean los de más arriba de la pirámide, la gente con más recursos, los que contribuyan más en estos momentos difíciles. Pero ¿y cómo entender ya, quizás en la práctica, esta equidad de la que usted ahora menciona, ¿no? Y ha citado que quienes tienen más apoyen a los que se han visto más perjudicados en esta pandemia. ¿Sería a través de algún tipo de impuestos, tributos que se está contemplando incluso incluir dentro de esa reforma en la que también se ha hablado de la disminución de otros impuestos? Sí, a ver, la reforma debería tener una combinación de varios factores, temas de impulso a la actividad económica, temas de ayuda a sectores muy golpeados por la pandemia o de reactivación, y temas de control de evasión, de exenciones, de elusión, y eventualmente algunas otras decisiones. Yo no quiero adelantarme al tema porque creo que son temas de detalle. Este es un gobierno serio que tiene un horizonte de 4 años y por lo tanto tiene que pensar en un programa económico bien estructurado, bien serio, bien ordenado, que tome en cuenta el ritmo al que se recupera la economía, que asegure que no rompamos esa reactivación económica, pero que al mismo tiempo logremos fortalecer los ingresos fiscales. Entonces hay una serie de temas alternativos que uno puede discutir y esos temas los discutiremos a detalle dentro del gabinete, los discutiremos con los organismos internacionales para asegurarnos financiamiento en buenas condiciones para el país y los discutiremos con la ciudadanía porque no queremos sorpresas, sino queremos algo que sea abierto y discutido y de ser necesario se enviará a la Asamblea cualquier tipo de propuesta de reformas que será consensuado y que será discutido. Cuando usted dice no queremos sorpresas, eso elimina la posibilidad de cualquier denominado paquetazo. Nosotros somos un gobierno del encuentro, somos un gobierno que creemos mucho en el diálogo, incluso entre sectores que pueden pensar diferente. Son muy sanas las diferencias en democracia y es muy sano tener puntos de vista distintos para mirar
los distintos temas y para encontrar soluciones que realmente sean en bien del país, en bien del mediano plazo, en bien de la ciudadanía en su conjunto. Es sano para el país tener finanzas públicas equilibradas, es sano para el país tener una deuda pública que sea controlada y que se vaya reduciendo con el tiempo, porque eso nos hace un país creíble con el mundo. Y cuando somos un país creíble, logramos atraer inversiones, logramos atraer financiamiento en buenas condiciones, logramos que las tasas de interés vayan reduciéndose, logramos que el país en general se vaya recuperando y logramos crear empleo de calidad, que al final es una cosa esencial. Estamos en un momento, han salido estadísticas del INEC en esta semana, y tenemos más de 2/3 de los ecuatorianos que son informales, que dependen de empleos no adecuados, que no tienen protección social. Es una prioridad ir logrando que esa proporción se reduzca y que cada vez más de nuestros compatriotas tengan una fuente de empleo estable y con protección social. Parte de eso es un programa serio de mediano plazo. Algunos temas ya se han dado, ¿no es cierto? En un mes de gobierno usted ha visto cómo el riesgo país, por ejemplo, se ha reducido bastante, estamos cerca de 400 puntos por debajo de antes de la segunda vuelta. Ha habido una recuperación en varias áreas, se empieza a ver áreas de recuperación económica. El sistema financiero ha confiado en el gobierno y nos ha dado crédito de corto plazo en condiciones muy favorables para el fisco, para tener un margen y empezar a hacer repagos de atrasos. Todo esto son buenas noticias. Se empieza a ver un mejor clima de entorno, de inversión, de nuevas inversiones para crear empleo. Pero todo esto toma tiempo también y tenemos que ir acompañándole de decisiones serias, claras y discutidas. Ministro, para cerrar ese tema de la reforma, ¿para cuándo cree usted que estará listo ya ese documento para que pueda pasar a la Asamblea? Porque era uno de los que primero se esperaba lleguen al Legislativo. Y nosotros pensamos cerrar un programa económico, como le digo, completo, tomando en cuenta toda la evolución. La salida de la pandemia es un tema complejo en todos los países del mundo, es un tema muy fluido, cambia semana tras semana el ritmo de recuperación económica, los precios del petróleo, etcétera. Entonces tenemos que mirar eso de cerca. Nosotros creemos que hasta fines de agosto deberíamos tener, por un lado, un programa cerrado, el acuerdo con los organismos internacionales, asegurado financiamiento en buenas condiciones para cubrir las necesidades del fisco, creo que más o menos alrededor de ese momento será el buen momento para discutir y para enviar cualquier tipo de reforma que sea necesaria. Y regresando a esta negociación del acuerdo con el Fondo Monetario, yo le decía que uno de los puntos que están sobre esa mesa siempre tiene que ver con esta reforma tributaria, pero que hay otro tema que también está dentro de esas sugerencias que forman parte del acuerdo de la contraparte, y una es también siempre la revisión de subsidios. ¿Cuál es su posición en torno a ese tema, ministro? Sobre el tema de subsidios, el presidente Lasso, que dirigió un muy buen diálogo con los transportistas, ha sido muy claro, ¿no es cierto? No son sanos los subsidios generalizados, por una buena razón. Los subsidios generalizados, por ejemplo al diésel o a la gasolina, son subsidios que tienden, y hay muchos estudios técnicos al respecto, que a favorecer a los de más arriba, a canalizar muchos recursos fiscales para la gente que más tiene. Y eso no es sano en un país inequitativo como el Ecuador. Más sano es ir llegando a tener subsidios focalizados que realmente vayan donde más necesitan. Y el acuerdo con el sector del transporte, y como parte de diálogos permanentes que tenemos con ellos, es ir diseñando un mecanismo serio, un mecanismo confiable, un mecanismo eficiente de subsidios focalizados. Esa es la idea de ir trabajando hacia ello. Con la dirección del presidente Lasso hemos trabajado en ese tema y lo seguiremos haciendo para lograr buenas soluciones en ese aspecto. Para hablar del destino también de los recursos petroleros, ya usted lo mencionaba, y ahí quisieron dar un poco, ¿no? Para este año se prevé un ingreso en este 2021 de 4.500 millones de dólares, lo que marca 1.900 millones, hablando de cifras cerradas, más en relación a lo que se obtuvo en el 2020. ¿Cuál va a ser el destino, hablando, como digo, del buen manejo de estos recursos? A ver, en parte los ingresos petroleros efectivamente van a mejorar en la segunda mitad del año. Es una mejora gradual, no es tan rápida por varios motivos. Uno, porque el precio de los derivados de petróleo, al comienzo, cuando hay una subida, tienden a subir más rápido que el precio del crudo, y por lo tanto el costo de importar derivados tiende a comerse un poquito la parte de ingresos petroleros. Dos, porque hay ciertas inversiones en el sector petrolero que hay que hacer para mantener el ritmo y el volumen de producción. Tres, porque hay ciertos contratos con compañías privadas que tienen unas cláusulas que se llaman carry forward, que
hacen que cuando el precio está muy bajo se acumule obligaciones con esas compañías y cuando el precio suba se empieza a repagar. Entonces al comienzo de la subida del precio todavía no se ve para el fisco parte de esos recursos. Eso no quita que efectivamente con precios más altos de petróleo en neto sí va a recibir un poco más de plata de la caja fiscal. Sin embargo, los recursos tributarios, los recursos no petroleros todavía están muy bajos por el efecto de la pandemia y la actividad económica. En neto todavía vamos a tener recursos más bajos que en el año 2009, incluso antes de la pandemia, para decir la dificultad de la salida. Todos estos recursos se destinan en prioridad a las grandes prioridades del gobierno, a los temas de salud, de vacunación, de primera línea de atención, de educación, de seguridad, de desnutrición infantil y a los programas de transferencias sociales. Se ha hecho un esfuerzo muy grande para que las transferencias sociales cubran a un número creciente de familias. En este mes más o menos estamos cubriendo a 450,000 familias más que lo que cubríamos el año pasado a la misma fecha, ¿de acuerdo? Y eso lo que representa es un progreso para que más personas que dependen del día a día tengan un apoyo en estos momentos de crisis. Entonces esas son las prioridades de gasto. Y efectivamente en el resto de áreas tenemos que tener un control muy austero del gasto para lograr que, pese a la situación complicada, vayamos cumpliendo las obligaciones. Se nos va cortando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle también por las deudas que ustedes asumen ahora como gobierno, con los GATS, jubilados, proveedores, tienen deudas con el IES. ¿Cuál es ahí la estrategia, no? Esos compromisos que van asumiendo, sé que están manteniendo diálogos con estos sectores, pero ya esa parte que viene, como digo, esperando y esperando, ya también en algún momento dice, bueno, ¿cuándo? Sí, tenemos efectivamente cerca de 2.700 millones de dólares de obligaciones y de deudas y de atrasos de pago. Es bastante, ¿no es cierto? Y hemos ido revisando, hemos ido conversando. Yo tuve un diálogo con AME, con los directivos de AME y un buen número de alcaldes y alcaldesas del país, anteayer me parece. Y hemos acordado tener una mesa técnica para discutir en detalle los números, para asegurarnos que estamos hablando exactamente de las mismas cifras, pero también para ir progresando en los pagos. De 2 semanas para acá, para darle un ejemplo, estábamos atrasados en todo el mes de mayo de pagos a los GATS. Ya hemos pagado a todas las juntas parroquiales, hemos pagado a todos los GATS pequeños y medianos, que son los que más tienen dificultades de caja, y estamos buscando hasta fin de mes cerrar el atraso hasta mayo con los GATS grandes, para dar un ejemplo de que estamos progresando en eso. Estamos pensando también en algún sistema a futuro para evitar que se siga atrasando los pagos de devolución del IVA de los GATS. Tener un sistema en el cual hay una cuenta un poquito separada en la cuenta única, de tal manera que los recursos que vengan de ahí se reserven en esa cuenta y nos aseguren un repago a los GATS más rápido y más expedito que en el pasado. Entonces hay varias fórmulas que estamos viendo dentro de las limitaciones de la caja fiscal para ir cumpliendo con esas obligaciones. No es perfecto, tenemos que ir de a poco porque la situación no es fácil, pero sí estamos mostrando claramente voluntad de hacerlo con honestidad, con transparencia y con diálogo para ir logrando avanzar en eso. Sobre el tema del IES, estamos esperando que todas las autoridades nuevas del IES estén ya en funciones y nombradas para sentarnos a conversar también las mejores formas de cumplir los pagos, pero honraremos la obligación del Estado. Este es un gobierno que cree en las obligaciones, que es serio y que va a cumplir las distintas obligaciones del Estado. Ministro, nos quedan 30 segundos, pero no quiero dejar de preguntarle, entramos ya al segundo semestre del año, ¿cuál es la proyección para terminar este 2021? A ver, la última proyección de crecimiento del Banco Central es de 2,8% de crecimiento de la economía. El año pasado la economía cayó en 7,8% de caída. Entonces, la recuperación es gradual este año. Es probable, pensamos nosotros, que dado los indicadores más recientes, podamos incluso lograr crecer un poquito más que eso. Todavía es un poco temprano para dar una cifra revisada, pero creemos que al ritmo que vamos y con la confianza que va inspirando este gobierno y con la capacidad de ir generando muy buenas relaciones con el sector privado y una atractividad de nuevas inversiones y de nuevos empleos, deberíamos ir saliendo de la pandemia. Y con el esfuerzo grande de toda la ciudadanía para acompañarnos en este plan de vacunación que es esencial para todos y que yo vuelvo a resaltar, por favor a todos contribuyamos con eso porque eso nos ayuda a todo el Ecuador a salir bien y a salir juntos de esa situación complicada. Quiero agradecerle, ministro Simón Cueva, que haya estado esta mañana con nosotros en los desayunos de 24 horas y le deseo que tenga un buen día. Muchas gracias, Liz. Un gusto a las órdenes.